Hoy estamos celebrando una especial invitación para todos ustedes que están ahorita con la noticia de que Concepción Cabrera de Armida es beata. Voy a iniciar con un pensamiento de ella que dice en octubre de 1893 que escribió Concepción Cabrera. Dice así: yo me figuro que en mi pecho un tabernáculo en donde está continuamente encerrado Jesús, y cuán grato me es de cuando en cuando abrir esa puerta oculta y contemplarlo, amarlo. Sí, extasiada ante tanta hermosura. ¿Por qué no lo he de decir? ¿Cuántas veces suspendo mi costura o ocupaciones porque me parece que me llama? ¿O serán tal vez los deseos vehementes que tengo de estar con él? Sí, y decirle cuánto lo quiero. Cuando estoy con la gente o en medio del mundo, si no puedo abrir de par en par esa puerta secreta de cuya llave dispongo, la entorno solamente, y por ahí, de cuando en cuando, mis miradas buscan a quien tanto amo. Mis suspiros y aspiraciones llegan a sus oídos y pasan a su divino corazón, y esto le agrada a Jesús. Ah, es tan bueno que se pone muy contento y sonríe y llena todo mi ser de torrente de dulzura. Ay, qué bueno, qué hermoso, qué dulce es el Dios de mi corazón. Jesús Eucaristía. Hablar de la Eucaristía es hablar de un encuentro amoroso de corazón a corazón, donde el cuerpo se anonada y todas las potencias del alma se unifican desde el Espíritu al Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo se abren a la presencia del Hijo, y el Hijo nos invita a recibir al Padre. San Jean Vianney decía él que si quieres ser santo, necesitas que recibir la Eucaristía continuamente, porque Jesús es el regalo real que el Padre nos ha regalado y que se ha quedado para siempre en la Eucaristía. Así como nos dice San Juan capítulo 13, en la última cena, después de que Jesús instituye el sacerdocio y el ministerio del servicio, nos regala la invitación nuestro Señor y nos dice: cada vez que hagan esto en memoria mía, recíbanme. Yo estaré con ustedes siempre. Y es aquí donde viene, creo yo, la invitación de nuestro Señor. ¿Cómo estar nosotros en esta atención amorosa para recibir de Jesús esa fuerza, ese entusiasmo, esa sabiduría, ese conocimiento, esa forma concreta de ser partícipes de nuestra humanidad, pero de la divinidad que nos trae Él, que quiere santificar toda nuestra persona, desde nuestra sangre, desde nuestros sentidos, de nuestros afectos, emociones, pasiones, gustos, deseos, imaginación, desde nuestro recuerdo, nuestra memoria, de nuestra libertad, voluntad, inteligencia, desde nuestra alma, desde nuestro espíritu. Él quiere purificar todo. Y por eso Conchita Cabrera de Armida nos recuerda, dice: yo me figuro que es mi pecho un tabernáculo en donde está continuamente encerrado Jesús. Y es por eso que Jesús le dice a la samaritana: los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad son aquellos que me van a amar desde el fondo de su alma, y donde quiera que se encuentren será un lugar sagrado, porque su cuerpo es el nuevo tabernáculo, el nuevo sagrario de la Santísima Trinidad. Esta es la alegría, esta es la bendición que Jesús nos regala hoy en el capítulo 6 de San Juan, en el Evangelio de hoy, versículos 44 al 52, cuando dice: yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que bajó del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá eternamente. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Esta es palabra de Dios. Esta es la bendición. La Eucaristía nos hace presente el amor.
Y nosotros podemos ver esa presencia de Dios en la Eucaristía y lo podemos tocar con nuestras manos. Esta es la hermosura de Dios. Al recibir a Cristo en la Eucaristía cada día, necesitamos que darle gracias. Es lo que significa Eucaristía. Eucaristía en griego es acción de gracias. Darle gracias al Padre de que Jesús se ha hecho uno de nosotros y se ha hecho alimento para que tú y yo estemos en gracia, en ese proceso de comunión fraterna con Dios. Hay otra frase que Concepción Cabrera de Armida nos va a ayudar a comprender en este caminar, en este proceso divinizador, en esta búsqueda de hacer la voluntad de Dios, en este camino nuevo donde nosotros nos debemos de regocijar y llenar de alegría y de gozo, pero en especial de poder entender cómo nuestro Señor nos va regalando de diferentes maneras esta presencia de Dios, y que por medio de la obra del mismo Padre que nos ha regalado a nosotros la bendición en Jesús, nos recuerda una cosa por medio de Concepción Cabrera de Armida. Esta mujer santa, esta mujer que está beatificada, esta mujer que ya nos recuerda a nuestro Dios y nos dice: yo estoy contigo, te he prometido, te he prometido que estaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y estoy haciendo lo imposible para que mi presencia sea real y te guíe a ti en tu camino. Yo soy es el que está a tu lado. Conchita Cabrera de Armida va a revelarnos algo muy hermoso, que por medio de la Eucaristía Dios nos quiere en la unidad. Él quiere promover la unidad con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestra humanidad. Y nos dice ella, Concepción Cabrera de Armida, en abril 9, y nos dice en el texto 38-78, una cosa hermosísima. Nos deja revelar esta bendición y dice: hoy en mi oración me dio el Señor luces claras de la unidad de la Trinidad. Qué abismo de perfecciones, qué encantos hay en Dios infinito. ¿Qué será el cielo, Dios mío? ¿Qué será el cielo? ¿Qué podemos nosotros experimentar? Y dice ella, el 11, hoy me envió el Señor el alma en esa profundidad de luz increada. Me asomo a aquellos abismos iluminados de la perfección de la Santísima Trinidad y me dijo: hija mía, mira, atiende. Todas las perfecciones de Dios son infinitas, pero cómo que se abordan en la unidad. Esa unidad encierra todas las riquezas eternas, y la perfección más alta de las almas consiste en simplificarse, en destruir la multiplicidad del objeto y de las cosas en su corazón, acercándose así a esta unidad, por esencia fecunda en su eternidad, y que se multiplica en una inmutabilidad, sin moverse, en un punto eterno. Son tres las personas divinas, hija mía, pero es una su esencia, una su sustancia y una su eterna unidad en todo. Conchita Cabrera de Armida nos va a revelar en este bendísimo texto 38, 81 al 54, en los números 81 y 54 del tomo 38, esta presencia de la Trinidad en la Eucaristía. Todos nosotros necesitamos una fuente de la vida. Conchita Cabrera de Armida te nos está revelando hoy cómo podemos nosotros incrementar esa unión desde la Eucaristía. La unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están siempre cercas. La pregunta es: ¿por qué nosotros nos alejamos? El Papa Emérito Benedicto XVI, en su homilía, cuando él nos reveló su primer mensaje, nos decía esto en su primer homilía:
no tengan miedo a Cristo, porque Cristo no viene a traerles un problema, al contrario, viene a regalarles bendiciones y gracias. No tengas miedo, acércate a Jesús y verás la bendición. En ese día del pontificado de Benedicto XVI, en el 2005, en abril, nos regaló esa bendición, que no tengamos miedo a acercarnos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús viene de parte del Padre a recordarnos el grande amor que nos tiene. Y es por eso que creo yo que nos recuerda Jesús en el capítulo 6, versículos 44, este pensamiento: nadie puede venir a mí al menos que el Padre que me envió lo atraiga. Y lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Jesucristo nos regala esta invitación, palabra de Dios, de que por medio del Padre nosotros nos unimos. Por eso Concepción Cabrera de Armida, cuando ella recibió el mensaje que le ayudó a cambiar su vida, es este: el Padre te mira. Cuando Conchita entendió que Jesús le decía que el Padre la estaba mirando, dice que en ese momento se llenó de la presencia de Dios y su alma se volvió anonadada, y en ese momento empezó a contemplar una vida nueva dentro de sí, dentro de su alma, dentro de su corazón, dentro de sus sentidos, dentro de su inteligencia, dentro de todo su ser. Todo su ser se anonadó ante el Padre, en esa mirada amorosa y tierna y dulce que le regalaba el mismo Padre por Jesús. Por eso dice Jesús: nadie puede venir a mí al menos que el Padre que me envió lo atraiga. El Padre es el que nos atrae a Él. El Padre es el que nos está invitando a estar con Él. Todos los que escuchan a mi Padre y que aprenden de Él, vengan a mí. No es que alguien haya visto al Padre excepto el que es de Dios. Él ha visto al Padre. Jesús nos recalca hoy en Conchita Cabrera de Armida que ella, en su intimidad con Jesús, Jesús le revela la presencia del Padre. Y entonces esa presencia del Padre nos ayuda a nosotros a lo que dice el mismo Jesús en capítulo 6 de San Juan, que el Padre quiere que nosotros nos hagamos hijos en el Hijo, y que así como el Hijo conoce al Padre, Él nos lo quiere revelar a nosotros. El Padre nos invita a conocer a su Hijo para que su Hijo nos revele esa presencia del Padre. Por eso Felipe le pregunta: muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice Jesús a Felipe: Felipe, tantos años tengo contigo y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre está en mí, yo en el Padre, porque yo no hago otra cosa más que hacer la voluntad de mi Padre. En San Juan nos recalca cómo estar en esa tensión amorosa, como dice Teresa de Ávila, de corazón a corazón, o como dice también Teresa de Lisieux, que la verdadera oración nos lleva es una contemplación. Y el fruto de la oración es el silencio. Dice Jesús esto: todos los que escuchan a mi Padre y que aprenden de Él, vengan a mí. Donde nosotros escuchamos al Padre en la oración, el fruto de la oración, dice Teresa de Lisieux, es la escucha. Escucha, Israel. Dios le dice al pueblo: escucha, Israel, a Dios. Esta es la invitación que nos hace a nosotros más dinámicos y a la misma vez más reales en este proceso transformativo y divinizador, este camino santificador. Vengan a mí, dice Jesús, que yo les doy un nuevo pan, y este pan soy yo mismo. Yo voy a morir por ti por amor. A pesar de que seas el pecador más grande que hay, mi sangre, mi cuerpo será la oblación, será el instrumento, será por medio de ofrecerme para salvarte. Yo voy a ofrecer mi sangre, no de sangre cabríos como los usaban en el Antiguo Testamento, no, o como lo usó Moisés en el momento que Dios le reveló en el monte Sinaí: dinos quién eres, y dice: yo soy. Dice Jesús: yo soy el pan de la vida.
Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá eternamente. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. La pregunta de nosotros es, ¿por qué estamos muriendo día a día? ¿Por qué nos estamos sumergiendo en tanta miseria, en tanto problema, en tanta limitación, en tantos diferentes ideas que nos están embotando? Como dice Dios, su corazón está embotado y su mente también. ¿Por qué? Porque nosotros no recibimos a Jesús en la Eucaristía. Porque dice San Juan de la Cruz que cada día Dios nos regala bendiciones día tras día, así como dice el Salmo 19 o 18, sin que resuene una voz, sin que pronuncie una palabra, sin que digan nada de un día al otro, en la noche al día, le comunica a Dios su sabiduría para que amanezca. Así es Dios en su grande intimidad que nosotros tenemos cuando recibimos ese pan consagrado, que ya se ha hecho la transubstanciación, que ya no es el pan, sino es el cuerpo y la sangre de Jesús. En el momento que estamos celebrando la Eucaristía, cuando se hace la transubstanciación, en ese momento ya no es el pan, es Jesús. ¿Cómo se da Jesús? Sin que resuene una palabra, sin que pronuncie una voz, solamente se comunica a nosotros y nos regala bendiciones, todas aquellas gracias que necesitamos para que hoy seas feliz tú y yo. Por eso San Jean Vianney nos dice que es importante que nosotros celebremos la Eucaristía continuamente y la busquemos diariamente, como Concepción Cabrera de Armida la buscaba y la necesitaba, y se quedaba ella anonadada cuando después recibía a Jesús la Eucaristía, se quedaba en silencio. ¿Por qué? Porque ella quería escuchar la voz del amado. Como dice el Cantar de los Cantares, mi amado es para mí, yo para mi amado. Y yo busco a mi amado de corazón a corazón, porque desde el fondo del corazón es donde habita Dios, porque mi corazón es el nuevo tabernáculo, el nuevo sagrario, como nos recalca Jesús en el capítulo 4 de San Juan, cuando se encuentra con la samaritana. Los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad son aquellos que van a reconocer la presencia trinitaria dentro de su alma. No necesitan ir a Jerusalén a hacer oración. Donde haya un corazón puro, abierto y sencillo, ahí estaré yo, y estará el Padre y estará el Espíritu Santo. Es Jesús el que nos da esta invitación, es Jesús el que nos invita a estar en esta contemplación, es Jesús el que nos recuerda una vez más: yo estoy con ustedes, no tengan miedo. No tengan miedo de recibirme, no tengan miedo de estar en esa unión de corazón a corazón. Nuestro Dios nos va a regalar en Concepción Cabrera de Armida esta invitación y nos vuelve otra vez a decir: hoy a media oración, en el cuarto comienzo mi Jesús a derramarse. Íbamos en ello, Él hablando y yo escribiendo. Cuando se me acabó el papel, tuve que hacer pan, arreglar la casa y tan bueno que me esperó. En abril de 1918 anota: qué bondad de mi Jesús, me dijo hace poco, te quiero más cerca de mí, aún en tus ocupaciones ordinarias. No me pierdas de vista, hija mía, y ámame y dime a menudo que me amas. Jesús nos invita a que la Eucaristía nos va a llevar continuamente a una entrega real y concreta del diario vivir. Dice: tengo mucho que coser y lo que hago es entregarme a cada rato en actos de abandono a la voluntad divina. No sé más ni puedo más. Bendito sea el Señor por todo. En otra ocasión relata: hoy a media oración, en el cuarto comienzo, Jesús, estando yo cosiendo, Jesús le habló en su cuarto. Y es aquí donde viene para nosotros la invitación. ¿Cómo Jesús se puede revelar a nosotros? Nos dice: yo me revelo en la Eucaristía realmente. Y si tú me buscas, me encontrarás. Hermanos, el Padre es el que lo envió, quien atrae a las almas hacia Él. Esta es una de las cosas importantes que debemos de tener claros. Por eso Jesús dice: cuando ustedes se dirijan a Dios,
Y los discípulos le dicen, ¿cómo podemos comunicarnos con Dios, con Yahweh? Dice, de aquí en adelante, dice Jesús, cuando ustedes se vayan a comunicar, no le digan Yahweh, díganle Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. El Padre es el que lo envió y quien atrae las almas hacia Él. Nadie puede venir a mí al menos que el Padre lo atraiga, dice nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio. Y es lo que dice Concepción. La unidad de la Trinidad está intrínsecamente unidos entre uno y otro. Y Jesús nos dice, estoy tan unido a mi Padre que mi Padre está tan unido a mí. Por eso le dice a Felipe, Felipe, el que me ve a mí, ve a mi Padre, porque no hacemos otra cosa más que agradarle al amor. Es decir, con el amor nosotros estamos haciéndonos uno con ustedes, pero no me ves por tu egoísmo, por tu pereza, por tu manera de pensar egocéntrica, narcisista. Nuestro Dios nos regala hoy la invitación y nos dice, ve más allá de tus conceptos, de tus ideas, de tus raciocinios. Entonces aquellos individuos que escucharon las palabras de Cristo y se sintieron atraídos hacia Él, ese día lo hacían debido a un don de fe del Padre. Es lo que hace Conchita Cabrera de Armida. El Padre te mira. Y desde ese momento dice que al momento de resentir y la confirmación de que lo que ella estaba experimentando con Jesús es porque el Padre se lo estaba permitiendo, el Padre se lo estaba regalando, el Padre le estaba donando a su Hijo para que por medio de su Hijo conociera la esencia y sustancia de su espiritualidad y entendiera que su tesis que ella dijo en 1894, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, no era solamente obra de una de las tres divinas personas, era de las tres divinas personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nos regala esa invitación y nos dice, todos aquellos que están unidos a mí, es el Padre los está atrayendo hacia mí. Dice, si hoy tenemos fe en Cristo, también es un don del Padre que quiere acercarnos a su Hijo. Si tenemos dudas o debilidad en la fe, debemos pedirle al Padre que nos acerque más a su Hijo y nos ayude a creer con todo nuestro corazón y mente. Por eso nuestro Dios nos dice, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad son aquellos que van a amar con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas a Dios, Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo, y amarán a su prójimo como a ellos mismos. El Padre nos va a regalar continuamente, y nos dice Benedicto XVI, que el verdaderamente tener fe, este Papa emérito que sigue dándonos aportes de la fe, dice, el verdadero adorador es aquel que tiene fe en Cristo, porque la fe es una persona, y la persona es Jesucristo. Cristo nos ayuda a entender dos movimientos, confiar en el Padre y creerle al Padre, en el Hijo, por la acción del Espíritu Santo. Y es desde esa perspectiva y desde esa sintonía que nosotros debemos educar la mente, educar el corazón, anonadar nuestras pasiones, deseos, limitaciones, defectos, errores, y en el proyecto de nuestro trabajo hacerlo siempre, como decía Conchita, y Jesús le dice a Concepción, todo lo que vayas a hacer, si vas a coser, si vas a hacer de comer, si vas a hacer pan, si vas a hacer dulces, si vas a tratar a tu esposo, si vas a cuidar a los niños, si vas a limpiar los niños, si vas a hacer cualquier quehacer, cualquier acción, cualquier trabajo, cualquier ministerio, cualquier plática o cualquier diálogo, hazlo en mi nombre y dilo, lo voy a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que lleve el sello de la Trinidad. ¿Por qué? Porque cada momento es un momento de gracia, y haz de tu vida una experiencia de pan de la vida. Por eso, hermanos, debemos nosotros recordar también que el pan que nos ha regalado Conchita Cabrera de Armida en tantos escritos son para ti y para mí, para alimentarnos, para llenarnos de nuevas formas de interpretar esa presencia real de ese Padre amoroso, tierno, dulce, que manda a su Hijo misericordiosamente para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Y Conchita nos acaba de decir que no solamente eso es para las obras de la cruz su mensaje, sino es para todo el mundo.
para todas las personas que crean en ese proceso transformativo y divinizador que ella nos invita por medio de la espiritual en la cruz a ir entendiendo a mayor profundidad qué significa vivir en esa tensión amorosa desde la espiritual a la cruz, es decir, desde la relación con el Padre, el Hijo, por la acción del Espíritu Santo, con la relación con los demás, con la relación con tu historia, con la relación con el mundo, con la relación con tu propio ser. Es estar continuamente como el radar. ¿Para qué? Para que cuando llegue la gracia tengamos nosotros abierto el corazón, para que al llegar la gracia llegue en esa autopista y podamos nosotros darle la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para seguir incrementando nuestra comunión con los demás, nuestras obligaciones con la creación, nuestra historia, que vayamos haciéndola cada vez más sana, más pura, más amable, más sabia. Jesús nos regala la invitación y nos dice: el nacimiento que yo tuve en el lugar tiene mucho significado. Fíjense lo que significa en hebreo Belén, significa casa de pan. Esa casa de pan que nos va a regalar nuestro Señor y nos va a decir de muchas formas que quiere darnos vida, que quiere traernos esperanza, que quiere traernos una nueva manera de interpretar la realidad, la vida que Jesús nos regaló en esta experiencia. Es entender cómo podemos nosotros seguir entendiendo que Cristo, cuando nace en Belén, que significa en hebreo casa de pan. También lo pusieron en su pesebre, donde normalmente se colocarían aquellas situaciones. El pesebre también es otro lugar para entender que Cristo, desde el inicio de su nacimiento, nos está regalando que Él es el pan vivo bajado del cielo. Por eso es importante que nosotros entendamos también lo que dice Jesús: yo les vengo a traer un nuevo pan. ¿Cómo nos lo va a traer? De muchas maneras, pero el donde Él se revela especialmente es en la Eucaristía. Y es por eso que antes de terminar su misión instituye la Eucaristía. Es por eso que después de que los discípulos de Emaús han experimentado que ellos vienen cansados, fatigados, agobiados, que vienen con un montón de confusiones y un montón de luchas, después de experimentar, aún cuando ellos ya sabían que María Magdalena había visto a Jesús y que los discípulos habían tenido una experiencia de la resurrección, ellos se fueron a Emaús decepcionados, cansados, fatigados, agobiados, como dice Mateo 11, versículos 25 al 28, dice: venemos cansados, fatigados. Y cuando Jesús se les acerca, les dice: ¿de qué vienen hablando por el camino? Dice: ¿acaso eres tú el único en Israel que no conoce lo que está pasando en este momento? Que aquel que nosotros pensábamos que era el Mesías, nos dicen aún que lo han visto, que ha resucitado. Y Jesús les dice: ¿y por qué vienen ustedes tan apenados, tan acongojados, tan llenos de confusiones? ¿Por qué están viviendo una noche oscura de la fe? Y Jesús, en su grande sabiduría, los deja hablar y después les explica todos los pasajes que hablaba de Él. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que Jesús, una vez que les explica, van ya a desunirse. ¿Y qué es lo que pasa? Quédate con nosotros. ¿Y dónde lo reconocieron? Al partir el pan. En la fracción del pan, allí reconocieron a Jesús. Y es por eso que nos ayuda a entender esa bendición. Por eso dice Conchita: mi cuerpo es un tabernáculo donde habita la Trinidad. Ese Jesús amado, ese Padre amoroso, ese Espíritu Santo que me guía y que me transforma en fuente de vida y de salvación. Es aquí donde viene para nosotros esta grande invitación. ¿Cómo podemos nosotros estar día a día buscando agradarle al Padre? Depende también cómo lo estemos buscando. Y dice nuestro Dios: búscame como Conchita me buscaba, como Concepción me buscaba, en su trabajo, en hacer su pan, en hacer sus actividades, en amar a su esposo, en servir a su esposo, en cuidar a su esposo, en darle a su esposo lo mejor. Porque dice San Juan: de nada nos serviría amar a Dios con todo nuestra mente y nuestro corazón si no amamos a nuestro hermano que vemos. Porque de nada sirve que digamos que nosotros vivimos de fe en Cristo
y que el Padre, estamos buscando hacer la voluntad del Padre si no amamos al otro. No hay que darle lugar al otro y hay que respetar su proceso y hay que darle también la oportunidad de ese camino que todos debemos de llevar en el desarrollo de la gracia. Todos pensamos distinto, todos nos vemos de diferente manera. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos va a recalcar de muchas formas: yo estoy continuamente haciendo lo que le agrada a mi Padre. ¿Qué cosa es agradarle a mi Padre? Dar la vida por ti y por mí. Y es Jesús el que nos recuerda esta grande bendición. Es por eso que aún les voy a leer este texto de Conchita Cabrera de Armida, de esta mujer que nos recuerda cómo debemos estar continuamente en ese proceso de recibir a Jesús en la Eucaristía y cuál es el objetivo: santificarnos, endiosarnos, divinizarnos, inmortalizarnos. Dice ella, uno de los secretos del Espíritu Santo para activar la vida divina en las almas y por tanto la unión es simplificar en la unidad, es decir, endiosarlas, por el amor que es la esencia de la unidad en el cielo y en la tierra. Toda la vida cristiana, toda la vida mística tiende a llegar al punto culminante, al fin decretado para toda alma que quiere salvarse y unificarse a la unidad. Nos lo revela ella en el tomo 38, en el número 81 al 84. Señor, le dije, dime cómo puedo yo simplificarme, muriendo a tu voluntad y unificándola con la mía. Nos lo revela en el tomo 38, en los números 88 al 90. ¿Cómo podemos simplificar nuestra vida? Conchita recibe este anuncio de Jesús y le dice, muriendo a tu voluntad y unificando a la mía, como yo la unifiqué a mi Padre. Yo no vengo a hacer mi voluntad, dice Jesús en el capítulo 6 de San Juan, sino la voluntad de mi Padre. ¿Cómo podemos nosotros simplificar nuestro proceso divinizador y transformativo? Es uniendo nuestra voluntad al Hijo para que Jesús nos ayude a hacer la voluntad del Padre. Cristo es la fuente de todos nosotros. Por eso, hermanos, es importante que simplifiquemos. Dice, el simple hecho de darnos un poco de pan especialmente bendecido no sería tan importante como darse a sí mismo. Jesús nos invita a darnos a nosotros mismos, a los demás. ¿Cómo entender esto? Les voy a dar este ejemplo, esta analogía. Fíjense, tú y yo nos levantamos muy temprano, pero en especial tú como padre y madre. ¿Qué es lo que haces? Desde la mañana, tú te levantas a las 4 o 5 de la mañana, te arreglas, te bañas, te aseas, te pones tu ropa para irte a trabajar. ¿Qué es lo que pasa después? En ese proceso, ¿qué es lo que Dios te va a revelar? Una cosa muy hermosa, una cosa que te va a dar a ti una sintonía muy, muy importante. ¿Qué es lo que nos invita nuestro Dios a ir nosotros contemplando en este ejemplo? Lo que nos invita es descubrir una cosa muy valiosa. Cuando tú te levantas en la mañana, tienes un objetivo de traer el pan a tu casa, de darles de comer a tus hijos. ¿Y qué es lo que haces? Te vas a trabajar 8 horas, o 10 o 12, hasta 14, hasta 16. Al regresar, el día que termina, te dan un papel que se llama cheque. Ese papel lo llevas al banco, se traduce en dinero. Ese dinero que lo llevas a la supermarket y se traduce en alimentos, en artículos. Esos artículos los llevas a la cocina y los pones a trabajar y lo traduces en alimento para tus hijos. Ese alimento, cuando tus hijos se lo comen, se traduce en ¿qué? En vida. Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tú y yo, en especial tú como papá y mamá, estás dándote a tus hijos. Tus hijos te están comiendo día a día. Tu sangre y tu cuerpo se está desgastando para darles vida a tus hijos. Nosotros lo podemos ver muy claro cuando el niño acaba de nacer y la madre lo nutre con sus senos. Le está dando leche, es decir, ¿y qué significa? Le está sacando de su propio cuerpo, la está exprimiendo, pero le está dando vida. Cuando el niño está mamando, está amamantándose,
en el seno de su madre. Es un ejemplo hermosísimo. Jesús nos dice, yo soy el que te puede dar un poco más de pan. Hermanos y hermanas, los relatos del Evangelio de Cristo multiplicando los panes informan que lo hizo por compasión hacia la multitud. Tanto amó Dios al mundo. Es aquí donde viene en el capítulo 13 de San Juan 16. La compasión es algo hermoso. Es hacerme uno con aquel necesitado, hacerme uno con el otro. Por eso dice Jesús, bienaventurados aquellos que cuando estuve hambriento me diste de comer, sediento me diste de beber, desnudo me vestiste, estuve cansado y me fuiste a ver, o me ayudaste a descansar, o en la cárcel y me visitaste, estuve migrante y me diste la bienvenida. ¿Cómo podemos nosotros comprender a mayor profundidad esta compasión? Es hacernos uno con el otro, con el más necesitado. Tengo compasión por la multitud porque han estado conmigo durante 3 días y no tienen nada para comer, y no quiero desprenderlos con hambre porque podrían desmayarse en el camino. Jesús nos recuerda eso en el Mateo 15:32. Jesucristo nos va a regalar la bendición y nos dice, el hecho de haber hecho yo el milagro y bendecir a la humanidad después de que estuvieron conmigo 3 días, multipliqué el pan y los pescados y les di de comer a 5,000 hombres, y a las mujeres y a los niños, y después recibieron 12 canastos. Jesús nos da la invitación y nos dice que después de 3 días, que de hecho que sufrió, de 3 años, en otras palabras, vamos poniéndolo un poquito más adentro, más profundo, más reflexivo. Después de 3 años, Jesucristo nos sanó, nos purificó, nos liberó, nos dio la tranquilidad y la calma y la paz, y nos liberó de todas las enfermedades, aún espirituales, porque nos liberó de los demonios. Purificó a las personas que estaban con diferentes cánceres, con diferentes lepras. Tenemos los ejemplos de los 10 leprosos, la mujer hemodorriza que tenía 10 años con esa enfermedad y Jesús la cura. Vemos a la hija de Jairo que le dice Talita cum, niña despierta, que Jesús nos libera de la muerte. Jesús resucita a Lázaro después de varios días de muerto. Jesús nos va regalando ya en 3 años el pan para poder nosotros creer más y más en Él. Y después pasa 3 días, dice, tengo compasión por la multitud porque han estado conmigo durante 3 días. Jesús estuvo 3 días en el sepulcro y después de 3 días resucitó. Y es por eso que Jesús, al resucitar, los discípulos no lo reconocían como lo habían visto antes. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya estaba transfigurado, ya estaba divinizado, ya estaba lleno de amor, ya estaba lleno de vida nueva y eterna e inmortal. Por eso no lo reconocieron. Pero Jesús nos da de comer una vez más cuando resucitó. Por 40 días Él se aparece a sus discípulos y les dice de diferentes maneras que quiere estar con todos nosotros. Dice, esta misma compasión lo impulsa a darse a sí mismo como nuestro pan en la Eucaristía. Él no quiere que muramos por falta del alimento espiritual. Cristo, en el mayor gesto de humildad, se hizo hombre como nosotros, igual en todos los sentidos, excepto en el pecado, pero en un gesto de humildad aún mayor descendió aún más para convertirse en nuestro alimento espiritual. Voy a concluir con este pensamiento que nos va a regalar de una manera muy profunda San Irineo. Y en el libro 5, en el número 2, 2 y 3, nos va a regalar la reflexión que te va a ayudar a ti y a mí a entender cómo entender la Eucaristía en otro nivel, en otra intimidad, en otros conceptos. Y escribe San Irineo, este obispo mártir, contra las herejías. La Eucaristía arrasa de la resurrección. La Eucaristía arras de la resurrección. Discúlpenme. La Eucaristía arras de la resurrección. Y escribe esto: si la carne no se salva, entonces el Señor no nos ha redimido con su sangre. Ni el cáliz de la Eucaristía es participación de su sangre, ni el pan que partimos es participación de su cuerpo, porque la sangre procede de las venas y de la
carne y de toda la sustancia humana, de aquella sustancia que asumió el Verbo de Dios en toda su realidad